Mi esposo me amenazó con el divorcio por no querer criar a los hijos de su hermana. Mi esposo, que tiene 32 años, y yo hemos estado casados por 2 años y juntos por 5 hasta ahora. Yo habría dicho que teníamos la relación perfecta, pero ahora mismo parece que eso se acabó y no estoy segura quién es la mala aquí, si es que alguien lo es. Crecí en una situación realmente mala, abusiva y de abandono. He ido a terapia y he hecho el trabajo, pero todavía hay algunos problemas que simplemente van a ser permanentes. Creo que los dos relevantes aquí son que necesito tener un espacio de vida tranquilo y seguro que sea mío para poder funcionar y que no me manejo bien cerca de niños. No odio a los niños, pero me obligaron a criar a 7 hermanos y hermanastros cuando aún era una niña y nunca más volveré a ser responsable de otro niño mientras viva. Me quité las trompas para asegurarme absolutamente de que nunca habrá un accidente. Mi esposo lo ha sabido desde el principio y tampoco quiere hijos. Su situación familiar tampoco es buena, pero él sigue teniendo relación con ellos, principalmente por su mamá y por sus sobrinos. Hace como un mes, la hermana de mi esposo fue asesinada por su ex, quien también se quitó la vida. Los niños estaban visitando a mi suegra, así que afortunadamente no estaban en la casa cuando ocurrió. De lo contrario, creo que tampoco estarían aquí. Es horrible. Mi suegra, los niños y mi esposo están devastados. La hermana de mi esposo no era mi persona favorita en el mundo. Tenía muchos de los mismos rasgos que mis abusadores, pero nadie merece eso y estoy tratando de ser comprensiva con su duelo. El problema es que no hay a dónde puedan ir los niños. Se estaban quedando con mi suegra, pero su salud es tan mala que el Departamento de Recursos Humanos decidió que no está lo suficientemente estable como para tener la custodia. La familia del padre de los niños no tiene nada que ver con ellos, que ya es una historia larga de por sí. Mi esposo tiene un hermano menor, pero tiene problemas de adicciones y no está en condiciones de hacerse cargo de 2 niños. Eso nos deja a mi esposo y a mí como la única opción real de familiar para ubicarlos. Mi esposo no está emocionado de traer niños a la situación, pero siente que tiene que mantenerlos fuera del sistema de acogida, lo cual entiendo. Aquí está el problema. Yo absolutamente no quiero que esos niños vivan bajo el mismo techo que yo. Es un detonante de estrés postraumático, pero también, comprensiblemente por su situación, no son los niños mejor portados para empezar. Súmale todo ese trauma y esos niños van a necesitar mucha ayuda. Mi esposo jura que él hará todo por ellos, pero creo que está siendo poco realista. Tuvimos una discusión realmente fea al respecto y él dijo que este es un momento decisivo para el matrimonio porque él no dará marcha atrás y tomará a los niños y se divorciará de mí si tiene que hacerlo. Nuestra casa era mía antes de casarnos. La heredé de mi abuela. Insistí en un acuerdo prenupcial para protegerla cuando nos casamos. Mi esposo tiene un problema de salud que le dificulta trabajar a tiempo completo y ya tenía problemas incluso en los mejores tiempos antes de que nos casáramos. Si nos separamos, sus posibilidades de encontrar un lugar asequible donde vivir cerca con el mercado actual no son buenas. No está lo suficientemente discapacitado como para recibir una pensión. Francamente, si yo y la casa no fuéramos parte del acuerdo, no estoy segura de que el Departamento de Recursos Humanos ubicaría a los niños con el donde yo podría estar. Lo malo es que luego de que él mencionó la palabra divorcio, yo le dije que en ese caso él tendría que mudarse de mi casa porque ya no sería bienvenido, que tendría que volver a trabajar tiempo completo porque yo no mantendría a un ex y que buena suerte cuidando a 2 niños traumatizados. Con su salud, mucho menor ingreso y sin una vivienda estable. Creo que no había considerado hasta qué punto perdería acceso a muchas cosas porque siempre hemos compartido sin pensar mucho en eso. Él no me está hablando ahora y mi suegra me llamó y me gritó que era abuso financiero y que estaba abandonando a la familia. Me duelen los sobrinos, de verdad, pero no soy la persona que esos niños necesitan ahora y siento que fui realmente clara desde el principio de que nunca estaría bien cuidando niños o viviendo con ellos. Creo que esto ya no tiene arreglo de ninguna forma, pero ¿seré yo la mala? Actualización 1. Hay muchas respuestas y estoy tratando de responder a todas. Estoy tomando un día de permiso para lidiar con algunas de estas cosas y recomponerme. Como muchos han dicho, no hay marcha atrás de esto y creo que voy a asumirlo ya en vez de alargarlo. La confianza se perdió. Hice una cita con un abogado esta mañana y por lo que he leído, un divorcio de mutuo acuerdo podría ser bastante rápido y fluido si no peleamos por dinero. No tengo ningún interés en perjudicarlo, pero tampoco dejaré que me perjudiquen. Lo odio. Ojalá esto no estuviera pasando, pero he trabajado demasiado para tener una vida estable como para tirarla a la basura. Voy a congelar mi crédito y bloquear las cuentas hoy en caso de que él o mi suegra tengan ideas y tendré la conversación esta noche.
También estoy a punto de llamar a la trabajadora social de contacto en el Departamento de Recursos Humanos y explicar la situación para que quede registrado y puedan empezar a hacer un plan que no me incluya. Estoy debatiendo cuánto más voy a seguir ayudando. Seguiré ayudando a mi esposo mientras viva aquí, pero también hacía muchas cosas para ayudar a mi suegra con cosas que su salud le dificulta y para permitirle poner su energía en los niños ahora mismo. Y creo que eso se va a detener ya que no se aprecia y la relación está terminada. En cuanto a todo el tema de cuidar a la familia, yo no creo en la familia. La familia me ha hecho más daño que cualquier otra cosa en este mundo y no me ha aportado ni un solo beneficio. Así que no le doy ningún valor a la sangre o a los lazos familiares. Hago lo que puedo cuando puedo por los demás. Pero sé que en las mismas circunstancias, ninguno de estos me ayudaría a mí. Ya sea porque no pueden o porque simplemente no les importaría tanto. Así que ahórrenme todo eso de que son tu familia, por favor. Esa palabra no tiene el mismo significado para mí que para ustedes. Actualizaré una vez que haya hablado con mi esposo y tenga claro el camino a seguir. Gracias por sus opiniones. Aunque algunos de ustedes piensen que soy un monstruo. Bueno, fue una noche pesada. Resumen corto, ahora él no quiere divorciarse y quiere encontrar una solución. Por supuesto, el estrés de toda la situación le está provocando una recaída, así que le estoy dando un poco de margen. Pero le dije que no volveríamos exactamente a cómo estaban las cosas antes de que sacara la palabra divorcio. Ahora, pase lo que pase, yo no confío en él. Necesita sentarse con una trabajadora social, ver los hechos y tomar una decisión por sí mismo. Tengo las recomendaciones del abogado para una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo que podemos discutir si él decide por ese camino. Su mamá dijo cosas imperdonables en su pequeño arrebato, así que las cosas que hacía para ayudarla se acabaron. Pase lo que pase, me aseguraré de que él tenga seguro de salud hasta que pueda hacer otros arreglos. Estaría dispuesta a hablar de todo esto en terapia con él mientras intentamos resolverlo, pero por ahora, uno de los dos se muda al cuarto de huéspedes o él puede irse a casa de su mamá. Él está molesto, pero aceptó. Probablemente tomará un tiempo resolver esto, pero intentaré volver a publicar cuando la situación se resuelva. Comentario. Donde la autora respondió. Comentario. No eres la mala. Toda la situación es terrible y muy triste. Conocías tus límites y los dejaste claros a los demás. No puedes esperar mudarte de tu propia casa. ¿Podría tu esposo vivir con tu suegra? ¿Su seguro cubriría algo de atención en casa o compensaría a tu esposo por cuidarla? Autora. Estoy buscando eso en realidad porque aunque nos separemos no quiero que él sufra. El problema es que se han recortado muchas ayudas sociales y él es una de esas personas que cae en el agujero de no ser elegible para muchas cosas que podrían ayudarle, pero tampoco físicamente puede manejar un trabajo a tiempo completo que le dé buenos beneficios. Tengo una amiga asistente social a la que le pedí que investigara qué beneficios adicionales podrían obtener y si eso perjudicaría los beneficios de mi suegra si mi esposo viviera con ella. Es terrible que la gente tenga que tomar este tipo de decisiones. Actualización. La gente me ha estado pidiendo una actualización y hubo algunos avances antes de Acción de Gracias. La mala noticia es que el Departamento de Recursos Humanos decidió que la situación médica de mi esposo lo descarta como guardián principal de los niños. No podría cuidarlos adecuadamente durante una recaída, lo mismo para su mamá. Tienen la misma condición. La de él es peor que la de ella, pero la de ella está más avanzada. La buena noticia es que la trabajadora social convenció a los familiares paternos de aceptar pruebas de ADN. No creían que los niños fueran realmente hijos biológicos del asesino y la hermana de mi esposo, y ambos ocultaron la situación porque él estaba casado, así que nunca se estableció la paternidad legal. El ADN coincidió, así que los abuelos paternos se llevan a los niños. Lo que eso signifique en cuanto a visitas de mi esposo y mi suegra aún se está resolviendo, pero todo se ha calmado mucho gracias a una gestora de casos muy competente. En cuanto al divorcio, sigo adelante y presento la solicitud esta semana. Él se ha mudado con su madre. Están molestos por eso, pero es lo esperado. Aún lo amo y le deseo lo mejor, pero ya terminé. Su familia es demasiado drama y no confío en él como antes. Dado que solo estuvimos casados 2 años y la casa es mía de antes y protegida, debería ser un corte limpio. Aunque lo extraño aquí, ya me siento menos estresada con él fuera y no me había dado cuenta de que eso venía acumulándose desde hace tiempo. Creo que he terminado con las relaciones románticas, al menos por un buen tiempo, así que me voy a enfocar en mi carrera y en cosas divertidas que no he tenido tiempo de hacer desde que asumí el rol de cuidadora. Gracias a quienes ofrecieron apoyo y consejo. Duele que todo esto haya ocurrido, pero creo que está terminando tan bien como podría haber terminado.
A partir de aquí cortaré contacto con la familia de mi ex, así que dudo que tengan más actualizaciones. Mi jefa y una compañera me degradaron por ser sorda. Soy profesora en una escuela pública bastante acomodada. En su mayoría, amo mi trabajo. He hecho amigas de verdad entre el personal y los estudiantes hacen que valga la pena el esfuerzo. Por supuesto, hay partes negativas en la enseñanza. Siempre se escucha sobre los bajos sueldos, calificar trabajos fuera de horario, etc. Pero en general todo ha estado bien. Hace unos años, mi antiguo jefe me reconoció como potencial líder en el edificio. Me enfatizaba que era muy orientada a los datos y muy querida entre mis colegas. Manejo muy bien Google Sheets y Excel para recopilar y organizar datos de los estudiantes y soy muy buena con la comunicación con los padres. Era reacia, pero eventualmente acepté y me convertí en líder de un grupo de maestras y estudiantes en la escuela, encargada de organizar reuniones, velar por el éxito educativo de los estudiantes, etc. Ese antiguo jefe que me promovió se fue y me quedé con una nueva jefa a la que no conocía mucho. Aquí es donde las cosas se complican. Tengo trastorno de procesamiento sensorial y pérdida auditiva leve. Es difícil de explicar, pero a veces simplemente no escucho las cosas correctamente. Si alguien dijera, voy a recoger a Estela, podría oír algo como, me voy. Solo espera y verás. Esto me pasa al menos una vez al día y normalmente no es para tanto. Desafortunadamente, no tiene cura, pero me las apaño en las reuniones con mi nueva jefa. Mi nueva jefa promovía estrategias enfocadas en alumnos cuyos puntajes estatales estaban a punto de pasar la prueba. La idea era prestar atención a todos, pero dar especial atención a esos estudiantes. Estas iniciativas nunca se ponían por escrito y luego supe que era porque la legalidad de eso es, como mucho, dudosa. Cuando compartían esas ideas conmigo, constantemente le pedía a la jefa después de la reunión que repitiera lo que dijo y luego revisaba mis notas para asegurarme de que la había entendido bien. Me di cuenta de que se frustraba pasivamente por esto, aunque yo le expliqué que tenía un problema auditivo. Viéndolo en retrospectiva, me pregunto si ella se sentía presionada, sabiendo que lo que hacíamos no estaba bien, y si le di una mala impresión. Ahora presento al personaje principal de la historia, a quien llamaré Tania porque es la entrenadora del equipo de tenis. Tania es muy apreciada por el personal por sus años de servicio a la comunidad en cierta área. También me caía muy bien Tania y pensé que sería una gran compañera de equipo. Sin embargo, Tania, como mi jefa, se empezó a frustrar repetidamente cuando me perdía cosas que decía, sobre todo en los pasillos llenos de la preparatoria. A veces incluso gritaba algo al pasar caminando. Eso llevó a muchos errores y malentendidos. Le pedí repetidamente que se detuviera y se asegurara de que yo había entendido o simplemente que me mandara un correo. Nada cambió. Hubo al menos 5 o 6 grandes momentos en los que mi discapacidad auditiva no fue tomada en cuenta cuando un simple correo habría resuelto todo. Por ejemplo, mi nueva jefa vino al pasillo a avisarnos que la ubicación de una asamblea había cambiado. Debíamos llevar a los estudiantes a un área nueva, no a la anterior, por supuesto. Escuché que había un cambio, pero no escuché el lugar. Solo estaba Tania cerca. Toqué mi oreja, como suelo hacer para indicar que no oigo bien, y le pregunté a dónde íbamos. Tania respondió rápido y se fue. Y una vez más no entendí y terminé llevando a mis estudiantes al salón equivocado, llegando minutos tarde a la asamblea después de dar vueltas por el edificio confundida. Mi nueva jefa preguntó qué ocurrió y le dije simplemente que no le oí bien. Semanas después, fui llamada a una reunión con mi jefa y me dijo que perdería mi puesto de líder por inconsistencia e irrespeto hacia colegas. Le pregunté qué colegas y me dijo que era información privada. Le pregunté cómo fui irrespetuosa y respondió que a veces te frustras cuando dices que no oyes bien y te tocas la oreja. Le dije que ese era el signo en lengua de señas americana para decir que no oigo. Ella dijo que debí comunicar eso. Le respondí que siempre pido comunicación escrita. Ella dijo que no siempre debía esperarla. Sabía que era una batalla perdida y cualquier explicación que diera sería rechazada. Amo la escuela y la comunidad y pelear con la nueva jefa solo traería más problemas. No debí sorprenderme cuando recibí un correo a toda la escuela anunciando que Tania tomaría mi puesto de liderazgo. Tania fue elogiada en respuestas de colegas y fue frustrante verlo, por decirlo menos. Sé que ella fue la que se quejó y fue muy amargo verla recompensada por eso. Al inicio del siguiente año escolar, Tania vino a mi salón y me pidió las hojas de datos de estudiantes que yo creé en Google Sheets. Le dije con la verdad que aunque las compartiera no podría hacer mucho con ellas. La llevé a mi computadora y le mostré las fórmulas que uso y cómo tengo que ajustarlas cada vez que se agrega una nueva sección de estudiantes al grupo.
Entonces me preguntó si podía seguir actualizando esas hojas aunque ya no tuviera el puesto de líder. Le respondí tan profesionalmente como pude que me encantaría enseñarle todo eso, pero que necesitaría un pago extra para hacerlo. Me preguntó si los otros líderes hacían lo que yo hacía. Le dije que no. Yo era la única y siempre lo fui. Me avergüenza un poco admitir que gocé al ver la cara de Tania cuando se dio cuenta de que no cedería y no podía hacer nada, salvo resignarse a horas de trabajo extra anual o aprender sola a usar esas herramientas, cosa que sabía que no iba a hacer. ¿Y la gran ironía? Los padres. En un 99% de los casos, los padres son un placer para trabajar. Lo digo en serio. Es divertido trabajar con los padres de quienes más me importan, pero ese 1% puede hacer tu vida un infierno. He escuchado a Tania quejarse de estar al teléfono con un padre del 1% durante 45 minutos, perdiendo todo su tiempo de calificación. Una llamada así a mí me toma unos 5 minutos, máximo, ya que tengo la experiencia de saber cómo cortar discusiones circulares y poner al padre de mi lado para un tema. Lo que a mí me tomaba minutos a Tania le lleva horas. Sí, ahora recibe mi pago extra de $1,500, pero ya no tengo que lidiar con reuniones, llamadas extra, malentendidos, etc. Ella está recibiendo todo el dolor que tuve y más. Me da vergüenza gozar tanto de esto, pero Tania hizo de mi vida un infierno en un lugar donde de otro modo sería feliz. Diviértete, Tania. Comentario 1. Como es profesora, ahora discapacitada, me alegro de todo esto para tu nueva jefa y Tania. ¿Por qué los educadores son algunas de las personas más capacitistas que he conocido? No tengo idea. Tus adaptaciones no son mucho pedir, y esas dos deberían saber perfectamente cómo tratar a alguien con discapacidad auditiva. Pueden vivir con las consecuencias de sus elecciones mientras tú tienes un año más fácil. Respuesta de OP. Sí, es increíble ver cómo Tania y otras colegas hacen hasta lo imposible por un estudiante con la más leve discapacidad y luego no hacen nada por compañeros adultos. Hubo varias ocasiones en que mis estudiantes presenciaron el total desinterés de Tania hacia mí y ni me imagino qué mensaje les manda eso. Mis adaptaciones son solo prácticas normales de trabajo y no requieren nada fuera de lo común en un entorno laboral. Las cosas importantes deberían estar por escrito y la gente que oye bien también se pierde cosas todo el tiempo. Actualización. Ha pasado un semestre escolar, así que me pareció momento de actualizar. Decir que las cosas me van bien es poco. Como varios comentaron en mi publicación original, esos $1,500 anuales no valían la pena. La carga mental que solté al dejar el cargo de liderazgo era enorme. Ahora me siento mucho más ligera y he podido usar mi tiempo y energía en proyectos comunitarios. Me siento mejor como profesora. No he llevado trabajo a casa ni una vez este semestre. Por otro lado, Tania lo está pasando mal. Casi siempre es de las últimas en irse, incluso cuando no es temporada de deportes, y suele cancelar o olvidar reuniones. Como era de esperar, Tania no ha tomado en cuenta mi adaptación auditiva. Ahora que está registrada en el distrito, yo llevo mis propias notas de reunión y las corroboro con una colega de confianza para ver si capté todo bien. Suele haber 1 o 2 errores. Recientemente, para mi sorpresa, mi jefa tuvo una reunión de todo el personal donde promovió un documento y calendario compartido para los equipos de trabajo. Tania se mostró visiblemente frustrada por esto, pero eso era justo lo que yo hacía antes como líder y es una práctica estándar en cualquier lugar. Una colega confiable me contó tras publicar esto que Tania y otras 2 maestras fueron quienes se quejaron con la jefa de mi falta de preparación e inconsistencias. Desde entonces no he hablado con esas 2 más que lo necesario, pero sigo siendo cordial y finjo no saber que me traicionaron. A una de ellas la llamaré Berta. No lo mencioné antes, pero Tania enseña la misma materia que yo en secundaria. Yo doy inglés, igual que Berta. Cualquiera en educación sabe que inglés es una de las materias más evaluadas. Nuestra escuela vive y muere por los resultados de los exámenes estatales, como muchos en Estados Unidos, así que le echamos muchas ganas para que los estudiantes saquen los mejores puntajes posibles. Resumen corto, como tuve más tiempo y energía, me enfoqué en ejercicios y estrategias nuevas para que mis alumnos sacaran los puntajes más altos posibles. Los estudiantes tienen más oportunidades en prepas y tienen mejores resultados en inglés, así que era una victoria para todos si lo lograba. Leí nuevas estrategias y tácticas comprobadas y me esforcé mucho. Y todo pagó frutos cuando, en una reunión general, mi jefa anunció que nuestro grado subió los puntajes en inglés más que años previos. De las primeras pruebas, hubo un aumento del 20% en general. Impresionante. Pero luego mi jefa dijo algo que enfrió el ambiente por un segundo.
Revise cada quien las calificaciones de sus estudiantes para ver cómo contribuyeron al aumento. Gente, mis alumnos fueron la razón del auge. Las calificaciones de Tania y Berta fueron ligeramente peores que el año anterior. Mi jefa me felicitó en privado y mis evaluaciones laborales han sido las mejores de mi carrera. Curiosamente, mi jefa me pidió si podía compartir algunas de mis estrategias con Tania y Berta. Le dije que por supuesto. No es raro compartir documentos en educación, pero solo compartí los archivos y nada más. Tania y Berta no me han buscado para preguntar cómo lo logré y me parece bien que así siga. Lo mejor de todo es que, por falta de fondos, el puesto de líder será eliminado el próximo año y los equipos también. Tania pasó por todo ese drama solo por un año de cargo. Intento no regodearme y solo enfocarme en mi crecimiento y en el 95% de colegas que disfrutan mi compañía. Mis estudiantes están más felices. Yo estoy más feliz. Solo tengo que seguir enfocada en lo positivo y dejar esto atrás. Gracias a todos por la amabilidad y apoyo. Y para quien tenga una discapacidad, pídanlo por escrito en el distrito, así se evitan el dolor que yo pasé, de veras. Mi familia me exilió por denunciar a mi cuñada por maltrato animal. Tengo 30 años y una perra que se llama Rosie. Rosie es una Golden Retriever de 4 años. Es la perra más dulce y tranquila que he conocido. La adopté siendo cachorra cuando estaba pasando un mal momento y desde entonces ha sido mi lucecita. Es familia. Todavía no tengo hijos, pero Rosie es como mi hija. Está bien entrenada, sana, y siempre la he cuidado mucho. Mi cuñada, Ágata, de 27 años, está casada con mi hermano. Nunca fuimos súper cercanas, pero teníamos una relación amigable. Siempre tuvo esa vibra de querer ser influencer. Saltaba de una idea de negocio a otra cada algunos meses. Una vez intentó vender velas, luego joyería personalizada, después tutoriales de maquillaje. Nada le funcionaba. Siempre estaba buscando ese gran momento de fama en Internet. Hace unos meses anunció que iba a abrir su propio negocio de estética para mascotas. Se imaginaba todo un spa de lujo para mascotas, con paredes color pastel, batas esponjosas para perros y tratamientos de uñas. No paraba de hablar de su marca y de cómo quería hacerse viral en las redes sociales. Honestamente, no le di mucha importancia. Pensé que sería otra de sus fases pasajeras. Un día, Ágata me mandó un mensaje preguntando si podía prestarle a Rosie para unas fotos para su página web. Dijo que necesitaba una perra bien arreglada para posar como modelo en su marca. Le dije que no me sentía cómoda con eso. Rosie es hogareña. No le gusta estar con extraños ni en lugares nuevos por mucho tiempo. Tampoco me gustaba la idea de que alguien la usara como accesorio. Ágata intentó convencerme diciendo que Rosie era perfecta y que yo recibiría sesiones de estética gratis a cambio. Igual le dije que no. Días después tuve que salir de la ciudad una noche por una conferencia de trabajo. Dejé a Rosie con mi hermano, que vive a solo 10 minutos. Él ya la había cuidado antes y Rosie lo quiere, así que no me preocupé. Lo que no sabía era que Ágata vio esto como su oportunidad. Cuando regresé la tarde siguiente, fui a recoger a Rosie y me quedé en shock al verla. Su pelaje estaba teñido, no un pequeño adorno ni una mancha. Todo su pelaje era una mezcla de rosa pastel, lavanda y azul cielo. Sus orejas eran amarillo brillante. Hasta su cola era de otro color. Parecía un personaje de caricatura. No lo podía creer. Pensé que a lo mejor se había revolcado en pintura o algo así. Pero cuando le pregunté a mi hermano, él parecía confundido y dijo que la veía bien. Antes, Ágata estuvo con ella casi todo el día. Enseguida supe lo que pasó. Me fui corriendo a casa, le di un baño a Rosie, pero el tinte no salió. Estaba furiosa. Rosie también se sentía incómoda. Se rascaba y lloriqueaba. Llamé al veterinario y me dijeron que la llevara. Resulta que el tinte que usaron en Rosie ni siquiera era seguro para mascotas. Tuvo una reacción alérgica leve y necesitó medicación. El veterinario me dio un informe y me dijo que la vigilara de cerca. Mientras lidiaba con todo esto, Ágata publicó fotos de Rosie por todas partes en su nueva cuenta de negocios en Instagram y Facebook. La llamó nuestra primera clienta glamurosa e incluso inventó una reseña diciendo que a Rosie le encantó cada momento de su día de spa de lujo. Usó fotos de antes y después e incluso hizo un video corto de la transformación de Rosie. Estaba más que enojada. No solo ignoró mi claro no. Usó a mi perra sin mi permiso, la expuso a químicos peligrosos y luego mintió en Internet. Le mandé un mensaje diciéndole que bajara todo,
pero no respondió. Vio el mensaje y siguió publicando más. Puso historias diciendo, súper emocionada por la gran apertura, más clientes felices vienen pronto. Me sentía enferma. No quería causar drama. Al principio, solo quería que dejara de usar las fotos de Rousy y asumiera responsabilidad. Pero como me ignoró por completo, decidí ir más lejos. Reuní todo. Las capturas de sus publicaciones, el informe del veterinario y los mensajes donde le dije que no. Envié todo a la oficina local de bienestar animal junto con una queja por escrito. También contacté a la oficina de salud para denunciar que estaba usando tintes y químicos no aprobados para animales. Resulta que Agatha ni siquiera tenía las licencias necesarias todavía. Había rentado un local pequeño y hacía todo por debajo del agua, esperando que nadie se diera cuenta. Hasta que fuera grande. Planeaba un gran evento de lanzamiento para la siguiente semana. Bueno, eso nunca pasó. Días después de enviar mis quejas, las autoridades visitaron su negocio. Le pusieron una multa por usar productos no seguros y operar sin licencia. También la cerraron temporalmente mientras investigan. Cuando ella intentó defenderse en Internet, la gente empezó a hacer preguntas. Otros estilistas de mascotas de la zona la criticaron por prácticas inseguras. Su página se llenó de comentarios negativos. Al final, borró todo. Mi hermano me llamó para intentar mediar. Dijo que Agatha solo quería empezar su negocio y que yo reaccioné de forma exagerada. Le respondí que Rousy es mi familia, no un juguete. No era un accesorio para el emprendimiento de alguien. La lastimaron. Él dijo que Agatha estaba llorando y destrozada porque destruí sus sueños de negocio. Le dije que era culpa de ella, no mía. Agatha nunca pidió disculpas. Me mandó un mensaje frío diciendo, supongo que ahora sí estás feliz. Eso fue todo. Sin remordimiento. Sin reconocer que lastimó a Rousy. Solo puro resentimiento. Honestamente pensé que la gente entendería. No esperaba aplausos ni nada, pero tampoco pensé que yo terminaría siendo la villana de toda la situación. Estaba muy equivocada. Lo que pasó después fue como estar en un universo alterno raro donde la gente se olvidó de la decencia y el sentido común. Empezó despacio. Primero, mi hermano dejó de contestar mis mensajes salvo que fueran importantes. Imaginé que estaba molesto y no insistí. Luego mi tía me mandó un mensaje vago y pasivo-agresivo tipo, espero que algún día aprendas a ser más comprensiva. Ni siquiera sabía a qué se refería al principio. Llevaba meses sin hablarle. Después todo empeoró. Mi prima publicó una historia en Instagram sobre cómo hay personas que destruyen los sueños de otros solo porque no pueden construir los suyos propios, con un emoji llorando y una tijera. Muy sutil. Luego mi mamá me llamó. No para preguntar por Rousy ni por mí, sino para decirme que exageré todo. Y que Agatha estaba absolutamente devastada. Al parecer, Agatha le está diciendo a todos que arruiné su sueño de toda la vida. Según ella, pasó años estudiando cuidado animal, ahorrando dinero y planeando este negocio. Lo cual es curioso, porque la última vez que hablamos de sus metas ella todavía hablaba de ser influencer de estilo de vida y quizás abrir una marca de belleza. Lo de la estética para mascotas era literalmente su nueva fase. No llevaba ni 3 meses cuando usó a Rousy. Pero eso no importó. Le dijo a todos que la denuncié por despecho. Que exageré la situación. Que quería que fracasara. Y todos le siguieron la corriente. Empezaron a decir que lo que hizo solo fue un error o un malentendido. La frase, solo era tinte temporal, no paraba de aparecer, como si eso lo justificara. No importaba que no fuera seguro para mascotas. No importaba que Rousy tuvo una reacción. No importaba que le dije a Agatha claramente que no. Dijeron que debía haberlo hablado con ella. Y que acudir a las autoridades fue extremo. Algunos familiares incluso dijeron que debía haber ayudado a Agatha a crecer su negocio en vez de destruirlo. No lo podía creer. Ella tiñó a mi perra sin permiso, la usó como herramienta de marketing, mintió en internet y me ignoró cuando le pedí que bajara las fotos. Y de alguna forma yo soy la mala. La cosa es que ni siquiera intentaba arruinar nada. Solo quería que admitiera que estuvo mal, pidiera disculpas y prometiera que no volvería a hacerlo. Pero no lo hizo. Siguió adelante. Continuó publicando. Actuó como si Rousy fuera suya. Y cuando defendía a mi perra, actuó como si yo hubiera cometido un crimen. Empecé a quedarme fuera de los chats familiares. Hubo una fiesta de cumpleaños para uno de mis primos pequeños y no me invitaron, aunque siempre estoy invitada.
Mi mamá me dijo que Ágata no se sentía cómoda conmigo allí. Al parecer, aún se estaba recuperando del daño emocional que yo causé. ¿Daño emocional de qué? ¿De rendir cuentas? Mientras tanto, Rosie seguía recuperándose. Su pelaje tenía parches por todos los baños y tratamientos. Estaba ansiosa, saltaba y no quería que la tocaran extraños. Cada vez que la peinaba, sentía lo tensa que estaba. Eso antes no pasaba. Eso no era temporal. Y aún así nadie preguntó por ella. A nadie le importó. Ni el reporte del veterinario les importó. Intenté enseñárselo a mi mamá, pensando que tal vez entendería si lo veía claro. Pero solo suspiró y dijo, igual no valía la pena arruinarle la vida a alguien por eso. Tuve que colgar. No podía creer lo que escuchaba. Creo que lo que más dolió fue que nadie intentó ver mi lado. Todos se volcaron rápido a apoyar a Ágata. Creo que en parte es porque ella llora fácil y actúa como si el mundo estuviera en su contra. Es muy buena haciendo el papel de víctima. Publica frases vagas y tristes en su historia, habla de ser traicionada por los más cercanos y la gente lo compra. Yo no hago drama. No ando llorando en internet ni haciendo publicaciones largas desahogándome. Solo protejo a mi perra y sigo con mi vida. Pero por ser callada, piensan que no me importa o que soy fría. Y creo que a algunos simplemente no les gustó que acudí a las autoridades. Como si hubiera traicionado a la familia. Pero el asunto es que si un extraño hubiera hecho lo que Ágata, nadie dudaría en decir que estuvo mal. La única razón por la que la defienden es porque es familia. Pero ser familia no significa que puedes romper límites sin consecuencia. Yo no la expuse en internet. No publiqué nada diciendo nombres. No inventé mentiras. Ni siquiera le conté a muchas personas lo que hizo. Solo lo sabían quienes ella misma les contó, dándole su versión favorable, claro. Y cuando intenté explicarlo, la gente ya había decidido. También me enteré de que intentó relanzar el negocio bajo otro nombre. Unas semanas después cambió el logo, borró la cuenta de Instagram vieja y empezó de nuevo. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. En la comunidad local de mascotas ya sabían lo que había pasado. Nadie quería hacer negocios con ella. Un par de estilistas publicaron advertencias indirectas sobre gente inexperta usando métodos peligrosos. Ella nunca respondió, pero su página nueva quedó en silencio después de eso. Ha estado desempleada desde entonces. Mi hermano dice que está deprimida y ni siquiera quiere salir de la casa. Estoy segura de que eso es duro, pero de nuevo, yo no causé eso. Ella lo hizo. Ella tomó sus decisiones. Ignoró mis límites. Lastimó a mi perra. Mintió. Usó a Rosie gratis como herramienta de marketing, y ahora yo soy la mala por no dejarlo pasar. Así que, ¿soy yo la mala por denunciar a mi cuñada y hacer que cierren su negocio por lo que todos llaman solo tinte temporal? Actualización 1. Han pasado unos meses desde que todo explotó. Por fin sentía que las cosas se estaban calmando. Rosie estaba mejorando, aún no estaba completamente como antes, pero ya no se sobresaltaba cuando tomaba el cepillo o cuando iba con una toalla. Eso me hacía sentir orgullosa. Eso significaba mucho para mí. Mi casa volvió a sentirse tranquila. Silenciosa, segura. Entonces Ágata apareció en la puerta de mi casa. Era una mañana de sábado y yo seguía en pijama haciendo café. No esperaba a nadie cuando escuché los golpes en la puerta. Pensé que era alguna entrega o una vecina. Pero no. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Ágata, parada en mi porche, vestida toda de negro, con gafas de sol aunque el día estaba nublado y sosteniendo un café helado gigante. Parecía salida de un programa de realidad triste. No dijo nada al principio, solo se quedó parada. Ni siquiera sabía qué hacer. No nos hablábamos desde que pasó todo y no estaba lista para un reencuentro. Le pregunté qué hacía ahí y dijo que necesitaba hablar. Se le quebró la voz un poco y se quitó los lentes. Tenía los ojos rojos e hinchados. No la invité a entrar, pero tampoco le cerré la puerta. Empezó a llorar ahí mismo, no solo un poco, sino a sollozar fuerte. Dijo que no encontraba trabajo en ningún lado, que en ningún negocio de estética de mascotas o cuidado animal querían verla ni en el currículum, que había intentado en salones, guarderías de perros, tiendas de mascotas, de todo. Pero que cuando veían su nombre o la empresa anterior, la ignoraban o le decían que no. Algunos lugares incluso le dijeron que se enteraron de lo que hizo y que no les parecía bien. Dijo que estaba sin dinero, deprimida y no sabía cómo arreglar su vida. Luego soltó lo fuerte.
Me dijo que todo era mi culpa, que arruiné su reputación y destruí su oportunidad de futuro, que solo quería empezar algo por ella y que yo podría haberlo manejado distinto. Dijo que debía hablarle o dejarlo pasar, que no era necesario arruinarle la vida. Solo me quedé ahí, tratando de mantener la calma. No quería pelearme a gritos en mi puerta. Le dije que no pensaba retomar todo otra vez, que ya había tomado mi decisión y la mantenía. Lo que le pasó a Rousi no era poca cosa. Ella empezó a decir que Rousi ya está bien y que todos ya superaron eso, menos ella claramente. Me pidió que la ayudara. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que necesitaba que hablara con la gente, que tal vez escribiera algo diciendo que ella ya pidió disculpas y está mejor, que todo fue un malentendido, que no es mala persona. Básicamente, quería que limpiara su nombre. Dije que no. Ella suplicó. Literalmente se arrodilló en los escalones del porche y lloró de nuevo, diciendo que no tenía futuro, ni amigos, ni apoyo, que yo gané y ella perdió todo. Le recordé que esto no era un juego. No se trataba de ganar o perder. Era por lo que ella hizo, porque Rousi sufrió, porque yo dije no y aún así lo hizo. Ella dijo que pensó que ya se me pasaría, que solo era para unas fotos. Que no creía que llegaría tan lejos. Le dije que ese era el problema. Nunca pensó en nadie más que ella misma. Finalmente le pedí que se fuera. No levanté la voz. No la insulté. Solo le dije que esa conversación no llevaba a nada y que no iba a fingir que no causó daño real. Se levantó, se limpió la cara, murmuró que ya me arrepentiría y se fue. Pensé que eso sería el fin. No. Al día siguiente, recibí mensajes de mi tío, luego mi tía, luego otra vez mi prima, todos diciendo lo mismo en diferentes palabras. Ya has sufrido suficiente. Ya demostraste tu punto. Debes ayudarla a reconstruir. Ella fue a buscarte de buena fe. Y mi favorita, la familia debe perdonar. ¿Perdonar? Puede ser. ¿Pero olvidar? No. ¿Y permitirlo? Absolutamente no. Ahora todos dicen que yo soy quien guarda rencor, que estoy empeorando las cosas por negarme a dejarlo pasar, que Agatha ya aprendió la lección. Debo escribir algo por ella para que vuelva a tener trabajo, que merece una segunda oportunidad. La verdad, sí creo en segundas oportunidades. En serio. Pero también creo en la verdadera responsabilidad. Y aparecer en la puerta llorando no borra lo que pasó. Jamás pidió disculpas de verdad. No cuando importaba, no cuando Rousi estaba asustada y enferma, ni cuando le pedí que bajara las fotos. Solo trató de disculparse cuando le afectó a ella la reputación, nunca por el bienestar de Rousi. ¿Y ahora yo tengo que arreglarlo? La verdad, ya no sé qué pensar. No odio a Agatha. No quiero que sufra eternamente. Pero tampoco puedo cambiar el pasado solo para que ella se sienta mejor. Rousi todavía está sanando. Nunca quise que esto fuera una guerra. Solo quería que dejara de usar a mi perra por fama y respetara un límite. Pero de alguna forma eso me puso del lado del villano. Y ahora estoy atorada. Todos quieren que la ayude, que escriba una publicación, que contacte a la gente, que le limpie la imagen. Dicen que si no lo hago, ella tal vez nunca se recupere, que estoy en el camino de su futuro, que debería ser la más madura. Pero siempre vuelvo a ese momento en que Rousi regresó a casa cubierta de tinte, confundida y nerviosa, y lo poco que le importó a Agatha hasta que todo explotó. Ese momento lo tengo fresco cada vez que alguien me dice que lo deje pasar. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde que Agatha fue a mi casa y la situación solo ha empeorado. Pensé que las cosas se enfriarían, pero si acaso la tensión es mayor. Mi familia me está presionando mucho para ayudarla y honestamente siento como si yo estuviera equivocada ahora. Escucho lo mismo una y otra vez, que soy muy dura, que guardo rencor y que hago todo esto más grande de lo que es. Siempre mencionan que Agatha está sufriendo y que solo yo puedo ayudarle a arreglarlo. Siento que cada vez que hablo con alguien de la familia, mencionan a Agatha o hacen comentarios de que debería hacer lo correcto. Todo empezó con mi mamá. Me llamó la semana pasada y no fue una llamada para preguntar cómo estaba. Fue una llamada de tienes que arreglar esto. Ella siguió diciéndome cómo la vida de Agatha estaba destruida, que ya había aprendido la lección, y que yo era la única que podía ayudarla a volver a encarrilarse. Dijo que Agatha solo me pedía que aclarara las cosas con quienes se alejaron de ella. Mi mamá pensaba que, por ser familia, yo debía estar dispuesta a ayudar aunque no me gustara lo que hizo. Luego mi tía me escribió diciendo que Agatha ya no era la misma y que debía darle oportunidad de redimirse. Dijo,
Todos cometemos errores. No digo que yo sea perfecta, pero no entiendo cómo pueden tratar esto como un error. No fue un error. Fue intencional. Se llevó a mi perra, la usó para fotos promocionales sin preguntar y ni siquiera le importó cuando le dije que no. Y ahora yo supuestamente tengo que ver esto como un simple malentendido. No se detuvo ahí. Uno de mis primos publicó algo pasivo-agresivo en redes, diciendo que es una locura cuando la gente no deja el pasado y sigue castigando a alguien por una mala decisión. Todos merecen una segunda oportunidad. Todos los comentarios eran apoyando a Ágata, diciendo cosas como la familia debe permanecer unida y hay que perdonar a los seres queridos. Intenté ignorarlo, pero ver eso me hizo sentir como si yo fuera la que exageraba. Hace pocos días, mi hermano me mandó mensaje para preguntarme si podía hablar con Ágata y ver si estaba bien. Le dije que yo no podía ayudarla. Dijo que lo entendía, pero no quería que todo siguiera tenso. Me recordó que a Ágata sí le estaba pasando mal. El asunto es que no soy cruel. No quiero que nadie sufra, menos Ágata. Pero aún no supero el hecho de que solo mostró remordimiento cuando su futuro estaba en juego. Nunca pidió disculpas por lastimar a Haruhi, por faltarme el respeto o por las consecuencias que enfrentó. Fue solo cuando no encontraba trabajo que empezó a llorar porque le arruiné la vida. Hablé del tema con mi novio y él me da mucho apoyo. Me dijo que entiende por qué mantengo mi postura y que no hice nada malo. Aunque él mismo sugirió que tal vez ayudaría que contactara a alguien de la familia, no necesariamente para ayudar directamente a Ágata, sino para aligerar la tensión. Honestamente, eso me hizo dudar de mí misma. Tal vez soy insensible. Tal vez me aferro demasiado. Pero luego veo a Haruhi, que sigue temerosa con gente nueva, y pienso en lo poco que le importó a Ágata el daño que le haría eso. No creo que yo sea la que deba disculparse. Las reuniones familiares se han puesto muy incómodas. Fui a la fiesta de cumpleaños de uno de mis primos pequeños el fin de semana pasado y Ágata no fue. Pero era claro que la gente hablaba de ella. Mi tía no dejaba de mirarme como si yo hubiera creado todo el drama. La gente susurraba y yo me sentía ajena. Nadie me miraba a los ojos. Sentía que la mala era yo. Lo peor es que mi mamá sigue diciéndome que debo ser la más grande y dejarlo ir. Pero no sé si puedo hacerlo. Es difícil actuar como si nada pasara cuando nadie ha reconocido lo que hizo Ágata ni el daño que causó. Nadie ha preguntado cómo está Haruhi. Parece que soy la única a quien le importa. Sigo pensando que tal vez exagero. Quizá debí dejarlo pasar y permitir que Ágata cometiera sus errores sin sacar todo a la luz. Pero luego recuerdo cómo me sentí al ver a Haruhi cubierta de ese tinte. Y me pregunto si de verdad estoy siendo muy necia. Intenté verlo desde todos los ángulos y aún siento que estoy en lo correcto. Pero la presión de todos alrededor empieza a pasarme factura. No sé ni por dónde empezar. Porque siento que todo lo que digo lo retuercen y termino quedando como la mala. Primero, mi mamá volvió a llamar. Esta vez lloraba, diciendo que le rompía el corazón por no ayudar a Ágata. Me dijo, vas a arruinar tu relación con ella y eso afectará a la familia después. Insistía en que debía ser más comprensiva porque Ágata ya pagó el precio al no poder trabajar. Me preguntó de frente por qué quería ver sufrir a Ágata. Y por primera vez, dudé de mí misma. Tal vez sí era dura. Tal vez realmente me aferro demasiado. Pero luego mi papá se metió también. Me dijo que si en verdad quería hacer lo correcto, debía ayudar a Ágata a levantarse de nuevo. Que era mi responsabilidad como familia ayudarla a reparar el daño que, según él, yo causé. Dijo que lo de Haruhi fue un error y que no debería definir a Ágata para siempre. Básicamente, que la familia debe estar unida, aunque sea difícil. Intenté explicarle mis sentimientos. Que no fue solo un error, sino por respeto. Respeto hacia mí, hacia mi perra y hacia los límites. Pero me interrumpió, diciendo que era muy orgullosa y terca para reconocer cuando me equivoco. Ahí sentí que estaba perdiendo la batalla. Ya no era solo sobre Ágata. Era toda mi familia diciéndome que yo estaba equivocada. Que yo hacía todo peor. La gota final fue el fin de semana pasado. Tuvimos una parrillada familiar y apareció Ágata. No vino con su actitud de siempre de confianza y todo bien. Se veía totalmente diferente. Casi irreconocible. Sin maquillaje, pelo sin arreglar, ropa sencilla. Parecía una persona completamente derrotada. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y no pude evitar sentirme culpable. No quiero que esté mal o triste. Pero tampoco pude pedirle perdón.
No creo que tengan nada que disculpar. Luego mi prima, con quien soy cercana, me llevó aparte. Me dijo, Ágata le está pasando muy mal y toda la familia está con ella. Solo queremos que ayudes a sanar todo. Le dije que ya hice todo lo que podía. Que después de lo que le hizo a Rousi no le debía nada. Pero mi prima me hizo sentir egoísta. Dijo que yo destruía el futuro de Ágata. Y que estaba dejando que diferencias pequeñas afectaran a toda la familia. Me quedé sin palabras. Nunca pensé que llegaría a esto. Ahora la gente habla de mí a mis espaldas en las reuniones familiares. Escuché a una de mis tías decirle a mi mamá que nunca voy a ser feliz si no aprendo a perdonar. Siento que siempre tengo que ser la más madura. Pero nadie piensa cuánto duele siempre tener que ceder. Perdonar. Buscar la paz. He estado pensando mucho en todo. En Rousi, en Ágata y en mi familia. Y sigo creyendo que tomé la decisión correcta. Pero no puedo evitar preguntarme si hubiera sido más comprensiva. Si hubiera ayudado a Ágata de alguna forma, ¿sería todo diferente? ¿Se habría evitado este lío? Lo más difícil es saber que ahora todos están en mi contra. Soy la que está rompiendo la familia. Por no ser comprensiva. La que se queda defendiendo sus valores. Y de alguna forma, eso es visto como un defecto. No dejo de pensar en Rousi. En cómo quedó traumatizada por lo que hizo Ágata, en cómo aún no ha vuelto a ser ella misma. En cómo Ágata nunca pidió disculpas de verdad. Solo lo hizo cuando empezó a afectarle todo. Y no puedo olvidar eso. Pero a la vez, siento que peleo una guerra que ya perdí. Todos me dicen que yo arruino todo, que no suelto el pasado. Y honestamente, estoy agotada. Así que aquí estoy, manteniéndome firme en lo que creo que es lo correcto, pero sintiéndome cada vez más aislada. Mi suegra llamó a la policía y acusó a mis padres de robo. Recientemente, mi esposo y yo planeamos lo que pensábamos serían unas vacaciones de ensueño para nuestras familias. Invitamos a mis padres, a sus padres, a su hermana y a sus hijos para que vinieran con nosotros. Mi esposo y yo decidimos cubrir todos los gastos. Vuelos, hoteles, comida, actividades, todo corría por nuestra cuenta. Queríamos que todos tuvieran una experiencia inolvidable sin preocuparse por el costo. La razón por la cual pudimos permitirnos este viaje fue que el año pasado ganamos la lotería. Fue un momento que nos cambió la vida. La cantidad que ganamos fue lo suficientemente grande como para quitarnos muchas preocupaciones financieras. Lo primero que hicimos fue pagar la hipoteca de nuestra casa, asegurando que nunca tuviéramos que preocuparnos por los pagos mensuales de nuevo. Después compramos un auto nuevo para nosotros. También invertimos una parte del dinero y, luego de manejar todo eso, nos quedó algo de dinero. Ahí fue cuando decidimos hacer algo generoso para nuestras familias. La cosa es que nuestras familias habían insinuado de alguna manera que les encantaría que los invitáramos a unas vacaciones, ya que ahora teníamos los medios para hacerlo. Así que reservamos estas vacaciones imaginando que el viaje estaría lleno de risas, relajación y tiempo de calidad juntos. Algo que nos acercaría aún más. Pero en vez de una escapada alegre, se convirtió en un desastre absoluto. Y la razón de eso fue mi suegra. Desde el momento en que aterrizamos en el aeropuerto, mi suegra empezó con sus quejas incesantes sobre la humedad de la ciudad. Ahora, yo entiendo que el calor y la humedad pueden ser incómodos, pero estábamos de vacaciones en el trópico. Por supuesto que iba a hacer calor. Ella sabía exactamente a dónde íbamos y qué tipo de clima esperar. Pero eso no le impidió quejarse. Seguía comentando lo pegajosa e incómoda que se sentía, que el aire era demasiado denso y que apenas podía respirar. No importaba que el resto de nosotros estuviera emocionado y tratando de disfrutar la experiencia en cada paso. Desde esperar el equipaje hasta pasar aduana y conducir al resort, sus quejas seguían y seguían. Para cuando llegamos al resort, ya me sentía agotada solo de escuchar su interminable llanto. Pero me mantuve callada y tranquila. Mi esposo y yo habíamos reservado tanto a mis suegros como a mis padres las mejores habitaciones frente al mar disponibles en el resort. Con una vista impresionante, un espacio amplio e incluso una piscina privada. Era el tipo de lugar donde la mayoría de personas sueña quedarse. Mientras que mis padres estaban extremadamente felices con todo, mi suegra seguía quejándose. Lo primero que criticó fue la luz del sol. Sí, la luz solar natural que entraba en su habitación. Tener una vista perfecta al mar era un problema para ella. Decía que la habitación estaba demasiado iluminada y que hubiera preferido una habitación más en la esquina. Digo, ¿qué esperaba? Estábamos en un resort de playa, no en una cueva.
Había cortinas opacas y quería bloquear el sol. Pero en vez de simplemente cerrarlas, mi suegra seguía y seguía acerca de lo molesta que era toda la luz solar. Luego surgió el problema con la piscina privada, una característica que la mayoría de la gente estaría encantada de tener. Una lujosa piscina relajante junto a su habitación de alguna manera se convirtió en otra fuente de frustración para ella. Insistía en que no quería que el agua entrara a la habitación y que hubiera preferido una habitación sin piscina al lado. Mi suegro, por su parte, intentó calmarla lo mejor que pudo. Le aseguró que él se encargaría de que las cortinas estuvieran siempre cerradas y que no llevaría agua de la piscina a la habitación. Sin embargo, mi suegra se volvió hacia mi esposo y le gritó por no haber reservado una mejor habitación para ellos, cuando literalmente era la mejor del resort. A ese punto, ya me dolía la cabeza de tanto escuchar sus quejas. Así que dejé que mi esposo la manejara y me fui a ver a mis padres. Afortunadamente, ellos no tenían ninguna queja. A diferencia de mi suegra, ellos estaban genuinamente agradecidos solo por estar allí. Mi mamá no ha tenido muchas vacaciones, así que era divertido verla tomarse selfies por todos lados. Estaba emocionadísima. Después del almuerzo, todos estuvimos de acuerdo en que la mejor manera de pasar la tarde era en la playa. El sol, las olas y el aire fresco del mar. Era el escenario perfecto para relajarse y divertirse. Pero, por supuesto, mi suegra se negó rotundamente a ir con nosotros diciendo que aún estaba demasiado soleado y que tal vez le picarían los mosquitos. En vez de discutir, mi esposo y yo decidimos que no valía la pena el esfuerzo. Si ella quería quedarse, estaba bien. Así que el resto nos fuimos a la playa y estuvo absolutamente increíble. Nadamos, jugamos en la arena con los niños y simplemente disfrutamos el momento. Para cuando terminamos, todos teníamos mucha hambre. En vez de regresar directo al resort, decidimos cenar en un buen restaurante cercano. Incluso nos aseguramos de comprar comida para llevar para mi suegra, ya que se había quedado atrás. Pero al regresar al hotel, mi suegra estaba furiosa. Estaba increíblemente molesta con mi suegro y mi esposo porque no la llevamos a cenar fuera. Cabe aclarar que ella fue la misma que eligió quedarse cuando fuimos a la playa. Nunca mencionó querer salir a cenar. Sin embargo, ahora actuaba como si la hubiéramos abandonado intencionalmente. Mi esposo, tratando de calmarla, le ofreció la comida que le compramos pensando que eso arreglaría las cosas. Pero ella le hizo un gesto de desprecio y le dijo de mala gana que ya había comido sola en el hotel y que no quería su comida de lástima. A la mañana siguiente, teníamos planeado un día emocionante. Un crucero privado solo para nuestra familia. Era algo que había esperado desde que reservamos el viaje. Sin multitudes, sin interrupciones, solo nosotros disfrutando el mar abierto, tomando el sol y creando recuerdos inolvidables. Se suponía que sería uno de los mejores momentos de las vacaciones. Mientras nos preparábamos para salir, noté que mi suegra llevaba puesta su posesión más preciada, un costoso par de aretes de diamantes. No eran unos aretes cualquiera. Fueron un regalo especial de aniversario que ella había presumido durante años. Le encantaba contar lo valiosos que eran y lo mucho que significaban para ella. Ahora, conociendo a mi suegra y su tendencia a ser olvidadiza y descuidada con sus cosas, de inmediato tuve un mal presentimiento. Iba a pasar todo el día en un bote en el agua. Lo último que quería era que por accidente perdiera uno de esos aretes y se convirtiera en otro gran problema. Así que, de la manera más educada y suave posible, le sugerí que los dejara en la caja fuerte del hotel o, al menos, que tuviera muchísimo cuidado con ellos. Pero mi suegra me ignoró por completo. Puso los ojos en blanco y con un tono molesto, me dijo que yo estaba exagerando y que no era una niña para que le recordaran cómo cuidar sus pertenencias. Así que lo dejé pasar. Ni siquiera habíamos recorrido la mitad del crucero cuando, de repente, mi suegra gritó fuertemente. Mi esposo y yo corrimos preocupados, preguntando qué le pasaba. Ella buscaba frenéticamente en su bolso, visiblemente angustiada. Respiraba agitada, le temblaban las manos y parecía al borde de un colapso. Nos contó que había perdido ambos aretes de diamantes. Sentí que el estómago se me hundía. Sabía que esto iba a pasar. Lo sabía. Tratando de calmarla, le pedimos que recordara sus pasos. Nos dijo que durante el crucero empezó a sentir calor y cansancio. Así que decidió quitarse los aretes y meterlos en su bolso. Ahora, cuando quería volvérselos a poner, no aparecían. Yo le había advertido de esta posibilidad antes de salir. Y aún así, ahí estábamos, lidiando con una crisis que se podía haber evitado por completo si ella me hubiera escuchado. Mi esposo, mis padres y yo comenzamos a ayudarle a buscar. Revisamos su bolso, su asiento,
el suelo e incluso los alrededores del bote, con la esperanza de que hubieran caído y fueran visibles. Pero en el fondo tenía un sentimiento horrible. Estábamos en medio del mar. Si uno o ambos aretes se habían caído en el momento equivocado, se habían perdido para siempre. Sin embargo, mi suegra estaba en modo colapso total, murmurando que esto era un desastre y que esos aretes no tenían precio. Entonces, en vez de aceptar que había sido descuidada y probablemente los perdió ella misma, de repente cambió de enfoque y empezó a lamentar en voz alta que alguien debía haberlos robado. Mi esposo se rió ante lo absurdo de la situación. Le señaló que estábamos en un crucero privado. Solo estaba la familia, sin desconocidos, sin externos. Así que ¿quién se suponía que los había robado? Y, para mi total sorpresa, mi suegra se volteó directamente hacia mí. Sin dudar, me señaló frente a todos y comenzó a gritar que yo tenía que haber sido quien robó sus aretes. Por un segundo, me quedé tan atónita que ni supe cómo reaccionar. ¿De verdad acababa de acusarme de robo delante de mi esposo, mis padres, mis suegros y los niños? Empezó a gritar que yo había sido la única que se había fijado en sus aretes desde el principio y que seguro les había puesto el ojo encima. Afirmó que como yo le había advertido sobre ellos antes, significaba que estaba planeando quitárselos desde un inicio. Argumentó que como la vi meterlos al bolso, después los robé. Mi esposo y yo nos miramos, ambos sorprendidos y divertidos por lo ridículo de la situación. Respirando hondo, mantuve mi voz calmada y firme. Escucha, la única razón por la que te mencioné los aretes antes fue por preocupación. Jamás robaría tus aretes. La miré directo a los ojos y le pregunté, ¿qué ganaría yo con eso? Si quiero, puedo comprarme mis propias joyas. En serio, mi esposo y yo acabábamos de invitar a ambas familias a unas vacaciones de lujo con todos los gastos pagados. Habíamos pagado la hipoteca, comprado un auto nuevo y teníamos seguridad financiera de sobra. ¿Por qué demonios necesitaría yo sus aretes usados? Claramente necesitaba a alguien a quien culpar, como fui yo quien lo advirtió al principio, me convertí en su chivo expiatorio. Con un bufido despectivo, mi suegra me miró con desdén y escupió, ¡ay, ahórramelo! Tú y tus patéticos padres no tienen dinero. Sí, puede que ahora tengan suerte con algo de dinero de lotería. Te ganaste a mi hijo, pero no olvides de dónde vienes. Mis hijos y mi esposo jamás me robarían. Así que eso solo deja a ti y a tus padres de baja clase. Y como eres la más nueva de esta familia, no confío en ti para nada. Me quedé paralizada ante su hostilidad. No podía creer que arrastrara a mis padres a esto. A mis padres que jamás hicieron nada para merecer esa falta de respeto. A mis padres que me criaron trabajando duro, y que jamás pidieron nada ni a ella ni a su familia. Los mismos padres que me apoyaron toda mi vida y que nunca despreciaron a nadie, sin importar su estatus financiero. Hasta ese momento, trataba de calmarla porque creía que solo estaba en pánico y desquitándose. Pero esto era inaceptable. Me hervía la sangre mientras le gritaba de vuelta. Puedes insultarme a mí todo lo que quieras, pero no tienes derecho de meter a mis padres en esto. Mi familia solo te ha tratado con respeto y no voy a tolerar que hables así de ellos. Entonces mi suegra se me lanzó encima y me quitó el bolso sin avisar. Tuvo el descaro de arrancarme mi bolsa y comenzar a hurgar como loca. Mi esposo perdió el control. Le gritó que se detuviera, con voz furiosa. Pero yo le puse una mano en el brazo, diciéndole en silencio que no interviniera. No tenía nada que ocultar. Si ella quería humillarse frente a todos, que así fuera. Mi suegra registró mi bolso como si esperara que volaran diamantes de ahí. Pero por supuesto, no encontró nada. Ni rastro de sus preciados aretes. Con los ojos salvajes y desesperados, después se lanzó a revisar el bolso de mi mamá. Mi mamá le gritó, con la voz temblorosa de rabia, exigiendo que le devolviera su bolso de inmediato, ya que no tenía derecho a revisar nuestras pertenencias personales. Mi esposo, que ya estaba alterado, le arrebató la bolsa de las manos a mi suegra y se interpuso físicamente entre ellas, bloqueándola. «Aléjate, mamá, perdiste la cabeza», le gritó. Las caras de mis padres estaban rojas de vergüenza y furia. Mi suegro parecía querer desaparecer de la pena. En ese punto, mi suegra había perdido completamente la razón. Comenzó a gritarle al capitán del crucero, exigiendo que diera la vuelta de inmediato y la regresara a tierra porque quería llamar a la policía y que me arrestaran a mí y a mis padres. Seguía chillando sin ninguna prueba que éramos unos ladrones que habíamos planeado esto para robarle. Amenazó con que nos castigaría por atrevernos a quitárselos. En ese momento, juro que si no fuera ilegal, la habría tirado del bote yo misma. Mi suegro trató de calmarla, pero ella no escuchaba.
Mi esposo inmediatamente me defendió a mí y a mis padres, afirmando con firmeza que jamás haríamos algo así. Con un tono cortante, le dijo: mamá, si de verdad estás tan desesperada por un par de aretes perdidos, yo te compraré unos aún mejores y más caros solo para que dejes de hacer acusaciones sin fundamento. Mi suegra cruzó los brazos, con cara de enojo, y argumentó que sus aretes eran regalos especiales de aniversario de mi suegro y que por lo tanto eran irreemplazables. No quiero unos nuevos, quiero mis aretes de vuelta, reclamó. Ahí ya estaba convencida de que ni siquiera estaba molesta por los aretes como tal. Solo estaba molesta por perder. Había hecho un berrinche tan grande que retroceder ahora sería admitir que estaba equivocada. Y mi suegra jamás admite sus errores. Siguió exigiendo que el capitán diera la vuelta, aunque ninguno de nosotros quería regresar. Dijo enojada: bueno, si realmente no robaron nada, no deberían tener problema con que levante una denuncia policial por mis aretes robados. Negué con la cabeza ante su terquedad. Esta mujer no iba a dar marcha atrás. Miré a mi esposo y pude ver que estaba harto. Se le había acabado la paciencia y sabía que ya no se podía razonar con mi suegra. Entonces le pedimos al capitán que regresara y él aceptó. La única persona que no había dicho nada durante todo este desastre era mi cuñada. Estaba inusualmente callada. No apoyó a su madre, pero tampoco dijo una palabra para defenderme. Al volver a tierra, mi suegra no perdió tiempo para llamar a la policía respecto a sus aretes perdidos, a pesar de que mi esposo y mi suegro le pedían una y otra vez que lo dejara. Cuando llegaron los agentes, mi suegra hizo un escándalo dramático, insistiendo en voz alta que mis padres y yo éramos los individuos más sospechosos presentes. Según ella, no había otra explicación lógica. Uno de nosotros tenía que haberlos tomado. Habló con tanta convicción que parecía de verdad creer en sus acusaciones, haciendo que pareciera que éramos criminales y no su familia. La experiencia fue simplemente traumática. Los policías, cumpliendo con su deber, no tuvieron más remedio que interrogarnos a todos, incluyendo a mis padres. Tuvimos que quedarnos ahí, humillados mientras nos preguntaban qué habíamos hecho y si habíamos visto los aretes. Lo peor fue cuando revisaron nuestras bolsas. Mi mamá, ya profundamente afectada por las acusaciones, casi se echó a llorar al ver cómo hurgaban entre sus cosas, siendo tratada como una ladrona común después de todo lo que habíamos hecho por esa familia. Luego la policía revisó las cámaras de seguridad del crucero. Ni siquiera habíamos considerado que tal vez había cámaras a bordo. Pero resultó que sí había, y captaron todo. Los agentes revisaron cuidadosamente las grabaciones y descubrieron que fue la cuñada quien robó los aretes. El video mostraba claramente cómo los tomó y los metió en su bolsa cuando nadie estaba mirando. No quedaba duda. Estaba todo ahí, grabado. En cuanto los agentes se acercaron a ella, la cara de mi suegra cambió por completo. Se le abrió la boca de sorpresa, como si no creyera lo que veía. La mujer que llevaba horas acusándome a mí y a mis padres ahora estaba congelada, sin palabras. Los policías revisaron inmediatamente la bolsa de mi cuñada y, efectivamente, ahí estaban. Los aretes de diamantes perdidos de mi suegra estaban dentro de su bolso. El rostro de mi cuñada se tornó rojo intenso mientras tartamudeaba tratando de buscar una excusa. Abría y cerraba la boca sin poder decir nada. Estaba atrapada y lo sabía. Mi cuñada rápidamente alegó que tal vez uno de sus hijos había metido los aretes en su bolso por error. Pero los policías fueron firmes. Habían visto las grabaciones y era clarísimo. Mi cuñada había tomado los aretes de mi suegra y los metió en su propia bolsa. No había manera de echarle la culpa a sus hijos. Al darse cuenta de que no podía mentir más, se echó a llorar. Mi esposo, aún furioso, exigió saber por qué se había quedado callada mientras mi suegra me acusaba falsamente a mí y a mis padres. Le hizo ver que la vio mientras nos interrogaban y humillaban y aún así no dijo nada para detenerlo. Ella solo lloró más fuerte y se volvió hacia mi suegra, disculpándose entre sollozos. No sé si realmente estaba arrepentida por robar o si solo sentía la vergüenza de haber sido atrapada. Al final, mi suegra decidió no presentar cargos, después de todo el drama que causó. Tras exigir la intervención policial, de repente optó por desistir cuando se dio cuenta de que su propia hija era la culpable. En vez de responsabilizar a mi cuñada como estuvo tan dispuesta a hacer conmigo y mis padres, mi suegra de inmediato la defendió diciendo que su pobrecita estaba pasando por un mal momento y que eso no era propio de ella. Después de esa impactante revelación, el resto de las vacaciones quedó completamente arruinado. La traición, la humillación y lo absurdo de la situación ya nos habían quitado toda alegría al viaje. Mi esposo y yo, junto con mis padres, ya no queríamos nada de los suegros ni de la cuñada.
A pesar de los intentos de mi suegra y mi suegro por disculparse, ya no queríamos escucharlos. Ninguna cantidad de disculpas iba a deshacer el daño causado por mi suegra. Nos acusó falsamente, arrastró a mis padres por una humillación innecesaria y llamó a la policía, mientras la verdadera ladrona estaba justo a su lado todo el tiempo. No era algo que se pudiera simplemente superar. Después del día del crucero, cada vez que mi suegra y mi suegro trataban de acercarse a nosotros en el resort, simplemente los evitábamos y les decíamos firmemente que no nos interesaba pasar tiempo con ellos. Mi esposo intentó hablar con mi cuñada esperando una explicación de su parte. Quería entender por qué le robó a su propia madre y por qué dejó que todo se saliera de control sin confesarlo desde el inicio. Pero ella nunca le dio una verdadera respuesta. Ella y sus hijos apenas salieron de su habitación el resto del viaje. No sabemos si fue por culpa, vergüenza o miedo de enfrentar la ira de mi suegra. Desde que volvimos de esas vacaciones desastrosas, mi esposo y yo cortamos toda comunicación con mi suegra. No queremos saber nada de ella después de lo que nos hizo. Sin embargo, ella no ha parado de intentar recuperar el favor de mi esposo. Ha estado llamando, enviando mensajes y hasta apareciendo sin avisar, suplicando que la perdone y olvide todo. En su mente, nosotros somos los que estamos siendo irracionales. De verdad cree que estamos exagerando porque, según ella, no pasó nada grave conmigo ni con mis padres. No parece entender el daño emocional que causó. Su falta de arrepentimiento solo aumenta mi enojo. Si ella hubiera mostrado algún remordimiento genuino, si hubiera reconocido lo horrible que se portó, tal vez, solo tal vez, habría algún margen para una reconciliación. Pero en vez de eso, sigue actuando como si fuera la víctima, como si nosotros fuéramos quienes la castigamos injustamente. Le he dejado clara mi postura a mi esposo. Si él decide perdonar a su madre después de todo lo que me hizo a mí y a mi familia, entonces yo acabo con él. Me niego a estar con alguien que ignore la humillación y la traición que vivimos. No es solo una disculpa. Es respeto. Es poner límites a la gente que piensa que puede pasar sobre nosotros y esperar que no pase nada. Actualización. Así que, voy a responder algunas de las preguntas que más me hacen. ¿Por qué la cuñada robó los aretes? Honestamente, no tengo ni idea. Nunca dio una explicación real. Y cuando mi esposo intentó hablar con ella, solo lloró y evitó responder. Tal vez quería venderlos por dinero. Tal vez fue algún extraño resentimiento hacia mi suegra. O simplemente fue un acto impulsivo. A estas alturas, ya ni me importa. ¿Por qué me molesta tanto que se quedara callada? Porque se sentó ahí en silencio mientras mi suegra me humillaba a mí y a mis padres. ¿Por qué mi suegra sospechó de nosotros tan rápido? Porque nunca le caí bien desde el principio. Yo vengo de una familia menos privilegiada y, aunque mi esposo y yo ahora estamos bien económicamente, sobre todo después de ganar la lotería, mi suegra siempre me ha menospreciado. Siempre me ha visto como una intrusa en la familia, aunque mi esposo y yo ya llevamos 3 años de casados. ¿Por qué mi esposo no me defendió a mí y a mis padres de manera más agresiva? Sí lo hizo. Estaba furioso con su madre por todo lo que nos hizo pasar. Le gritó varias veces e incluso le ofreció comprarle unos aretes nuevos solo para que se callara, lo que, viéndolo en retrospectiva, ella para nada se merecía. También me defendió cuando mi suegra intentó acusarme ante la policía. Pero al mismo tiempo, estaba en shock. Era su madre actuando así. Sé que también fue difícil para él procesarlo, pero al final, me apoyó completamente. ¿Por qué mi suegra no presentó cargos contra mi cuñada por robo? Porque es una hipócrita. Estuvo lista para que me arrestaran a mí y a mis padres por nada. Pero cuando se supo la verdad, de pronto quiso barrer todo bajo la alfombra. En vez de admitir su error, consintió a la cuñada y buscó excusas para ella. ¿Voy a dejar a mi esposo si perdona a su madre? Le he dejado claro que si decide dejar volver a su madre a su vida después de lo que hizo, entonces yo acabo la relación. No es solo una disculpa. Es respeto para mí y para mi familia. Si quiere seguir relacionándose con alguien que me trató como una delincuente, que lo haga sin mí. Actualización 2. Hoy, mi suegra apareció en la puerta de nuestra casa sin avisar, sabiendo perfectamente que mi esposo no estaría en casa. Supongo que claramente lo planeó así, esperando acorralarme para una conversación. Me negué a abrirle al principio, pero fue insistente. Se quedó afuera gritando que no se iría hasta que le hablara. Abrí la puerta apenas lo suficiente para decirle que se fuera. Le dejé claro que no tenía nada que decirle y que tampoco quería escuchar nada de su parte. Pero mi suegra no iba a dejarlo pasar tan fácilmente. Insistió en que no debería haber llamado a la policía sobre mí y mis padres.
pero en vez de una disculpa real, de inmediato trató de justificar lo que había hecho. Afirmó que si yo hubiera estado en su lugar, habría hecho lo mismo. Afirmó que nunca habría sospechado de su propia hija porque sus hijos jamás habían hecho algo así antes. La miré directo a los ojos y le dije que claramente no conocía a sus hijos tan bien como creía. Si los conociera, no habría acusado a inocentes sin mirar que su propia hija tuvo sus aretes todo el tiempo. Mi suegra luego me dijo que recientemente había hablado con mi cuñada y averiguó exactamente por qué le había robado. Resulta que mi cuñada está pasando problemas económicos. Según mi suegra, el ex de mi cuñada dejó de pagar la manutención meses atrás y como él estaba viajando fuera del país, tenía dificultades para ubicarlo. Mi cuñada había intentado manejar todo sola, pero su trabajo simplemente no le alcanzaba para mantener a sus hijos. Mi suegra siguió diciendo que mi cuñada tiene demasiado orgullo para pedir ayuda y que por eso, al ver esos aretes costosos, decidió tomarlos. Mi suegra justificó que mi cuñada siempre iba a devolvérselos y que ahora estaba profundamente avergonzada de lo que hizo. En ese punto tuve que respirar hondo para no soltar la risa de la incredulidad. ¿Así que ahora se supone que debemos sentir lástima por la cuñada después de todo lo que nos hizo? Después de dejar que su propia madre nos arrastrara a mí y a mis padres por el infierno mientras ella se quedaba callada y no decía nada. Luego mi suegra cambió de táctica y me pidió que superara lo que pasó durante las vacaciones y que dejara atrás ese incidente. Continuó diciendo que quería tener una buena relación conmigo y con mi esposo, pero que solo sería posible si yo estaba dispuesta a olvidar el pasado. En otras palabras, no quería asumir responsabilidad. Solo quería que yo lo dejara pasar y fingiera que nada pasó. No lo permití. La miré directo a los ojos y le dije que nunca la perdonaría. No solo nunca se disculpó realmente, ni conmigo ni con mis padres, sino que aunque lo hiciera ahora ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La manera en que humilló a mi familia, cómo redobló sus acusaciones, cómo despreció nuestros sentimientos después, no era algo que pudiera superar. Le dejé completamente claro que la quería fuera de mi vida y que si llegaba a aparecer de nuevo sin avisar en mi casa, llamaría a la policía por acoso. Ahí fue cuando perdió el control. Alzó la voz llamándome irrespetuosa por atreverme a hablarle así, como si debiera quedarme ahí y aguantar lo que quisieran echarme. No discutí. No levanté la voz. Simplemente le cerré la puerta en la cara. Golpeó unas cuantas veces más, pero finalmente se fue. No le he contado a mi esposo sobre esto aún, pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que mi suegra intente darle su propia versión y pintarse como la madre preocupada que solo quiere arreglar todo. Ya sé lo que va a decir. Probablemente espere que sintamos compasión por la cuñada y que olvidemos todo esto. Pero después de todo lo sucedido, no creo que me quede ni una pizca de simpatía para ninguna de las dos. Actualización 3. Ha pasado casi mes y medio desde ese último encuentro con mi suegra y, a pesar de que mi esposo y yo cortamos la comunicación con ella completamente, se ha negado a dejarnos en paz. Ha seguido acosándonos, llamando y enviando mensajes desde distintos números, apareciendo sin avisar en nuestra casa e incluso tratando de involucrar a otros familiares para presionarnos a perdonarla. Al principio intentamos ignorarla con la esperanza de que algún día se cansara y simplemente aceptara, pero ya es claro que no tiene intención de parar. Mi esposo le ha dicho varias veces que nos deje en paz, pero simplemente no escucha. Sigue insistiendo en que nosotros estamos destruyendo la familia por guardar rencor y negarnos a perdonarla. Así que mi esposo y yo hemos tomado una decisión. Demandaremos a mi suegra por daños emocionales y acoso. Ella ahora está en shock al saberlo. Sabemos que esto probablemente causará aún más drama en la familia, pero a estas alturas no nos importa. Mi suegra tuvo todas las oportunidades de arreglar las cosas, pero eligió redoblar su acoso. Si no se detiene sola, nosotros la haremos detener.